Comunicación política, vea, comencemos con la principal joya, el tema de la constitución con ChatGPT. Vea, ese tipo de comentarios uno los puede hacer internamente, como hasta planteando una estrategia. Suena feo, pero internamente planteando eso, pues uno puede analizarlo. Pero ya hacerlo público a una ciudadanía que en sí ya está indecisa es causarle alarma. Edison, qué gusto poder tenerlo aquí en las instalaciones del comercio. Un verdadero gusto, estimado Orlando, poderles apoyar en este medio. Muchísimas gracias. Vamos a empezar hablando sobre los resultados de la consulta popular y referéndum 2025. ¿Se esperaban tal vez, Edison, unos resultados con una diferencia amplia en lo de las 4 preguntas? Perfecto. Esta es una muy buena pregunta y yo quiero iniciar manifestando el hecho de que estas consultas populares, más allá de tratar frente a la ciudadanía de analizar estos temas técnicos, yo creo que es una forma de medir el termómetro político del momento y finalmente la popularidad de un determinado candidato. ¿A qué me refiero? Y haciendo un poco de antecedente, acordémonos de la consulta popular de Lasso, que después la tomó el presidente Noboa, específicamente, por ejemplo, en el tema de la extradición de personas a otros países. ¿Qué pasó con Lasso? Lasso no gozaba de popularidad y a pesar de que era una pregunta popular, la gente votó que no. En cambio, cuando entró Noboa y puso la misma pregunta, la gente votó que sí. ¿Qué podemos ver en eso? Y para no hacer muy, muy largo este análisis, a veces, por más que las preguntas sean adecuadas de un momento determinado, jurídico, político, a veces pesa más quién las propone y en qué momento las propone. La pregunta de la reducción de asambleístas, la pregunta del presupuesto para organizaciones políticas, el fondo partidario, eran preguntas populares. No lo podemos decir de otra forma. Eran preguntas que la gente dice, bueno, menos plata para los políticos, más plata para el presupuesto. Era algo que a nivel objetivo podría haber pasado. ¿Qué sucedió? El presidente, conjuntamente con todo lo que ha pasado y que seguramente analizaremos, hizo ver que la ciudadanía no estaba a favor ni más que de las preguntas en sí, en el momento político en que se las planteó y en conjunto con qué preguntas. Ahora, ¿cuáles fueron quizás los principales errores que cometió el gobierno para tener el resultado del día de ayer? Yo creo que hubo 2 tipos de errores. El primero es un error de carácter de comunicación política, creo que eso es indudable, y el otro errores de carácter jurídico, por así llamarlo, y le digo por qué. Comunicación política, vea, comencemos con la principal joya, el tema de la constitución con ChatGPT. Vea, ese tipo de comentarios uno los puede hacer internamente, como hasta planteando una estrategia. Suena feo, pero internamente planteando eso, pues uno puede analizarlo. Pero ya hacerlo público a una ciudadanía que en sí ya está indecisa es causarle alarma, porque, a ver, hay mucha gente que conoce qué es una constitución, hay mucha gente que conoce qué son las reformas, enmiendas, por más o estudiosos o que hayan leído en algún lado. Sin embargo, la mayoría de gente obviamente tiene su criterio, pero escuchar que alguien quiere redactar con un programa un texto tan importante, obviamente le causa este tipo de afectaciones. Igualmente el tema de las bases que no eran militares y que sí eran militares y que no eran militares, eso también es esa contradicción entre los voceros del gobierno, el mismo presidente Noboa, a los ministros, hizo que la gente primero pierda confianza, porque cuando uno no se siente seguro con lo que les están transmitiendo y hay contradicciones a cada rato que ellos mismos se exhiben, obviamente la gente va a temer sobre qué estoy votando. Entonces hubieron esos malos cálculos y el tema jurídico, para no demorarnos mucho en ese punto, el traspié que ha tenido constantemente con la Corte Constitucional, eso hace ver que a la ciudadanía que el gobierno podría no estar preparado para el cargo al cual fue electo. Entonces creo que estos factores jugaron bastante. Ahora, sobre estos problemas que tuvieron entre la Corte Constitucional y el gobierno, ¿qué es lo que debería hacer ahora Noboa para tratar de, por así decirlo, tener una mejor relación con la Corte Constitucional? ¿Qué debería hacer? Y algo pudimos ver con la Corte Constitucional es que, vean, y yo siempre lo he dicho en varias oportunidades, yo tengo muchas reservas con relación a algunos casos que la Corte ha emitido. Tenemos muchos comentarios, he criticado personalmente, pero la manera en cómo se ha mantenido frente a estos temas, frente al poder de turno de manera independiente, me hace ver que es un órgano, vea, de los pocos decentes que tenemos en el país, sin entrar en otro tipo de órganos. ¿Qué es lo que le ha dicho el presidente, la Corte al presidente Noboa? Vea, sigamos los caminos oficiales o los caminos adecuados que establece el ordenamiento jurídico. Y le voy a dar un ejemplo clásico. Dentro de una de las propuestas que se hizo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se quería que
la eliminación de este consejo o la transferencia definitiva de funciones del consejo se haga por vía enmienda. Y uno puede decir, bueno, si estuviéramos hace unos años atrás, donde esto ya se propuso y no sabíamos qué mismo, pues podríamos decir, estamos dando un salto al vacío a ver qué dirá la Corte. Pero la Corte ya se ha pronunciado varias veces, esto es reforma parcial. Y hacer estos tropiezos, por así decirlo, tan obvios, hace que la relación se tense. Entonces, sigamos los caminos. Lo que yo creo es que el presidente y su equipo debería seguir los caminos ordinarios ante Corte, ante la misma Asamblea, y créame que los temas pasarían tranquilamente por reformas parciales o enmiendas en caso de ser necesario. Reformas parciales, diría yo. Ahora, sobre el tema de las bases extranjeras militares, ¿tiene tal vez algún recurso o le queda algo al presidente para tratar de instalar estas bases o quizás lo que llamaban como lo de Homeland Security, que por eso vino la secretaria nacional de seguridad de Estados Unidos la semana pasada? ¿Le queda algún recurso o es casi inviable esto? Si hablamos de temas de seguridad y de instalación de bases, pues al gobierno le queda volver a plantear el escenario que se planteó anteriormente, que pase por filtro de la Corte, que regrese al pueblo y a ver si el pueblo vuelve a decidir. Entonces, ese es el camino jurídico. Actualmente existe una prohibición constitucional expresa sobre este establecimiento, pero se podría pensar en otro tipo de alternativas. Por ejemplo, cuando yo creo un tratado internacional, a veces hay órganos que se crean a través de ese tratado. Por ejemplo, un ejemplo clásico, la Convención Americana sobre Derechos Humanos creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, son órganos que sí se pueden crear por un tratado, pero tienen que estar circunscrito a no cometer prohibiciones establecidas en la norma. Por ejemplo, acá, un tratado bilateral entre Estados Unidos y Ecuador que cree un órgano ahí de control para cooperación internacional o algo por el estilo, obviamente respetando las prohibiciones que establece la Constitución. Creo que es una forma de cooperar con otro país, pero ya establecimiento de bases militares yo creería que está cerrado completamente el camino, a menos que, como le digo, el presidente vuelva a plantear y siga el camino que ya siguió. Perfecto. Y ahora sobre la reducción del número de asambleístas también, bueno, esto generó igual mucha polémica porque se mencionaba que el hecho de reducir de 151 a 73 asambleístas no iba a hacer que tenga una mejor calidad del Parlamento. ¿Qué vías tienen como para tratar de que mejorar como qué sé yo, el tipo de personas que van a ingresar a la asamblea? ¿Qué es lo que pueden hacer ahí? ¿Tienen algún recurso? ¿Les queda igual algo? Perfecto. Hay que recordarle a la ciudadanía que realmente es feo este hecho de que en la Constitución se establezca que por poco solo debo tener 18 años y haber respirado en este mundo para ser asambleísta. Sin embargo, esto es parte de lo que es este modelo de representatividad a través de democracia. ¿Eso qué implica? La asamblea es un fiel reflejo de la sociedad. Y si yo quiero poner una persona que es joven, que representa a la juventud, pues puedo plantear o postular un candidato que eventualmente podrá ser elegido. Entonces, no se puede poner esos frenos ahí justamente porque esta es la representación del pueblo dentro de una asamblea. Lo que yo creo que sí se podría hacer, y ya entrando en este tema ya legislativo, haciendo incluso reformas, podríamos poner requisitos para los que son los asesores de estos asambleístas. Recordemos que hace unos meses atrás hubo esta se podría llamar crisis, en el cual se descubrió, aunque esto ya era secreto a voces, en donde el sobrino de un asambleísta era contratado por otro asambleísta y el otro asambleísta hacía lo mismo con su propio familiar. Esto es el llamado nepotismo cruzado. Poner estas prohibiciones, poner mejor calidad para elección de asesores. Creo que los asesores son fundamentales para un asambleísta. Yo como asambleísta puedo tener ciertos conocimientos, pero si contrato a alguien adecuado para que me vaya guiando en mi proceso, en mi quehacer legislativo, pues vamos a mejorar la calidad del debate. Entonces creo que esa sería una salida. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que debe hacer ahora el gobierno para quitar quizás de esa mala imagen que tiene ahora por esta, es el primer revés que tiene? Recordemos que cada una de las elecciones de Daniel Noboa las ha ganado. Este es el primer revés que tiene el gobierno. ¿Qué es lo que debería ejecutar primero y cuáles son los primeros pasos para que quizás cambie esa percepción que tiene ahora la ciudadanía? Perfecto. Es algo que yo sí dije incluso desde la entrada a Novoa y ver cómo se configuró la Asamblea Nacional.
Estamos viviendo una Asamblea Nacional que no se había visto en años. Recordemos que siempre la Asamblea Nacional, bueno, al menos en estos últimos periodos, ha estado siempre con mayoría correísta. Entonces, usualmente cuando tenemos alguien contrario en el Ejecutivo, siempre hay este tipo de frenos, ¿no? Freno ejecutivo, legislativo, que están ahí entorpeciéndose los proyectos. Hablando de la completación que hizo Novaco al periodo de Lazo, ahí se vio claramente eso. Estamos en un momento en el cual el presidente tiene el Ejecutivo y ADN a nivel de negociaciones de la Asamblea tiene mayoría absoluta. Y con la mayoría absoluta yo puedo reformar leyes, puedo crear leyes. Entonces, nunca vi necesario hacer mayores, más allá de una reforma parcial a la Constitución que sí son necesarias, pero si el gobierno tiene estos caminos, ¿por qué no ir a través de esos caminos que están ahí? O sea, tiene las herramientas jurídicas para poder hacer reformas. Si cree que el Código Orgánico Integral Penal tiene alguna deficiencia o existe algo pro reo o demasiado pro reo, si podemos llamarlo así, tenemos estas reformas que pueden ser aplicadas. Entonces, yo creo que el presidente se ha centrado mucho en estas figuras de, hagamos reforma parcial y preguntémosle al pueblo, y obviamente en términos políticos debe sonar bonito, si es que le va bien, pues obviamente gana popularidad, pero si vamos a la práctica, creo que es más práctico y de mejor manera utilizar los mecanismos que ya existen dentro de la misma Constitución y el legislativo. Y también uno de los errores podría ser de estas leyes económicas urgentes que mandaba el Ejecutivo y la Asamblea luego obviamente lo trataba y con la mayoría que tienen salía, pero luego habían estos problemas igual en la Corte que no pasaban. ¿Qué debe hacer ahí el Ejecutivo? ¿Cómo debe plantear o es la Asamblea el problema para tratar estas leyes? ¿Quién tiene el problema Y ahí? yo creo que hubo un problema por parte de ambos. El presidente no es que planteó desde un inicio proyectos económicos urgentes bien planteados. La Asamblea la terminó regando, por así llamarlo. Por ejemplo, en la Ley de Integridad Pública, de un proyecto de 18 hojas se convirtió en 50 en segundo debate, y esto es justamente por eso se cayó en la Corte Constitucional. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si están estos mecanismos, quiero un proyecto económico urgente. Sigamos la rigurosidad técnica respecto al tema de lo económico, de lo urgente. La Corte Constitucional tiene varios estándares y mandemos proyectos adecuados a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional obviamente es un órgano político, va a votar en base a eso, pero si ya tenemos la mayoría absoluta, ¿por qué queremos ir más allá o querer inventarnos del agua tibia? Y a la final estos proyectos, como usted mismo lo comenta, se caen directamente en Corte Constitucional, porque la Corte no votó eso porque está en contra de nuevo, algo por el estilo, sino porque habían deficiencias de carácter constitucional. Ahora, sobre esta pregunta de la eliminación del fondo para organizaciones y movimientos políticos, ¿le queda algo al Ejecutivo para tratar esto o de igual manera debería intentar con otra pregunta volver a cambiar esto o ya? Yo creo que ahí sí le estaríamos como el tema de las bases militares, porque ahí sí establece específicamente la Constitución que tiene que haber este fondo partidario permanente. Entonces, si querríamos bajarnos de eso, tendría que seguir el mismo mecanismo. Entonces, esta pregunta, cuando surgió, pues fue más por temas de tintes de carácter político, ganar un poco de popularidad. Por eso digo que estas preguntas, esta de aquí, la reducción de asambleístas, son preguntas de popularidad, porque al final son preguntas populares de por sí. Si tú no la ganas, no es por la pregunta, sino es porque la gente no confía en ti y en tu proyecto. Entonces, si quisiera volver a mandarlo, yo considero que este no es el momento político pertinente. Recién estamos saliendo además de un referéndum fallido. Podría volverse a plantear, pero después de darle soluciones reales a la ciudadanía, y creo que ese es otro punto. Eh, Últimamente recibimos una noticia que el líder de los lobos fue capturado, y es cuando a la ciudadanía le generó esta duda de, pero si con esta Constitución podemos hacer esto, ¿para qué queremos cambiar? Entonces, a pesar de que el presidente tiene los mecanismos, hay normas que tienen que ser reformadas, que lo haga, pero tiene los mecanismos para actuar. Entonces, la gente necesita ver más actuaciones concretas para poder decir, perfecto, tengo confianza en ti, ¿qué más quieres proponer? Y a nivel de seguridad, entonces, el presidente sí tiene la capacidad para poder reformar ciertas leyes o para mejorar la seguridad en el país. Sí, y por últimas, imaginémonos que el sistema de justicia tendría que pasar o alterar esta estructura del Estado, podemos hacerlo incluso por reforma parcial. Salieron, por ejemplo, algunos comentarios que algunos juristas decían que podría ser incluso eliminar el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, hacerle un órgano administrativo más pequeño. O sea, se barajaron ideas. ¿A qué voy con estas ideas? Que el presidente
tiene herramientas, pero en caso de que no las tenga, sigamos los canales ordinarios. Por ejemplo, si es que ya vemos que vamos aplicando la norma que existe, voy deteniendo a estos criminales, vemos que efectivamente el aparataje jurídico no está funcionando, pues de ahí sí proponer. Pero si yo no le doy respuestas reales a la ciudadanía de esto estoy haciendo, pero me falta esto, la gente va a decir, bueno, si no has hecho nada con esto, ¿cómo te doy carta abierta con la nueva constituyente? Como eso es lo que interpretó la ciudadanía. Perfecto, Edison. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Comercio, en Ecuador Bota. Le agradecemos mucho la compañía. Muchísimas gracias, amigos, por estar conectados. Hasta una nueva entrega.